Isaías fue uno de los profetas más destacados y visionarios de la Biblia, reconocido durante los tiempos difíciles por sus asombrosas revelaciones y por nunca haberse apartado de proclamar la verdad de Dios, enseñándonos el valor de la fidelidad en nuestra misión. Llamado por Dios en un tiempo de gran agitación en Israel, Isaías proclamó la santidad de Dios, la urgencia del arrepentimiento y la promesa de un Mesías venidero. En este vídeo, exploraremos la vida y las profecías de Isaías, desde su impactante llamado en el templo hasta sus revelaciones sobre el futuro del pueblo de Dios. Si deseas profundizar aún más en temas como este, te invitamos a unirte a nuestra videoconferencia este 12 de enero a las 18 horas de España. Hablaremos de la membresía exclusiva Explora tu propósito, donde ofrecemos enseñanzas y reflexiones espirituales para guiarte en tu camino hacia una conexión más profunda con Dios y el propósito divino para tu vida. Únete y forma parte de esta comunidad transformadora ahora. Durante el ministerio de Isaías, el reino de Israel estaba dividido en dos, Israel al norte y Judá al sur. Fue una época de intensa agitación política y social, marcada por amenazas externas de poderosos imperios como Asiria. En medio de una sociedad llena de idolatría, injusticia social y corrupción, los líderes y el pueblo se habían desviado de los caminos de Dios, provocando su descontento. Este fue el contexto en los días de los reyes Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías de Judá. Dios llamó a Isaías, hijo de Amós, para ser su profeta. Su nombre, que significa Yahvé es salvación o Yahvé salva, encierra la esencia de su mensaje profético. La verdadera salvación y liberación de Israel provienen únicamente de Dios. Isaías vivió en un tiempo de profunda corrupción y rebeldía en Israel. Dios estaba dolido y desilusionado con su pueblo, al que había criado y engrandecido, pero que se había apartado de sus caminos. Isaías caminaba por las calles de Jerusalén observando la devastación. La tierra estaba destruida, las ciudades quemadas y los campos devorados por extranjeros. La hija de Sión, la amada ciudad de Dios, se había convertido en una cabaña abandonada, un lugar desolado. En Isaías 1, 7-8 se describe esta escena: vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extranjeros. Y queda la hija de Sión como cabaña en viña y como choza en melonar. A través de Isaías, Dios comparaba a Israel con animales que al menos reconocen a sus amos, mientras que Israel había olvidado a su Creador. Isaías proclamaba con dolor: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Dejaron a Yahvé, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En Isaías 1, 2-3 se lee: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Yahvé, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La condición de Jerusalén era alarmante. Desde la cabeza hasta los pies, no había nada sano en su pueblo, solo heridas, hinchazones y llagas que no habían sido curadas ni vendadas. En Isaías 1, 5-6 se describe esta imagen: toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida. A pesar de esta devastación, Isaías reconocía la misericordia de Dios al dejar un remanente fiel. Dios llamaba a su pueblo a lavarse, limpiarse, apartarse de sus malas obras y aprender a hacer el bien. Les pedía que buscaran justicia, ayudaran al huérfano y defendieran a la viuda. En Isaías 1, 16-17 se lee: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Con un tono de esperanza, Isaías transmitía la promesa de perdón de Dios: venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Sin embargo, esta promesa estaba condicionada al arrepentimiento y retorno a Dios. Él advertía que si el pueblo se volvía a él, disfrutarían de las bendiciones de la tierra, pero si permanecían rebeldes, serían consumidos por la espada. Isaías también tuvo una visión de los últimos días, donde el monte del templo sería exaltado y todas las naciones acudirían a él para aprender los caminos de Dios. En Isaías 2, 3 se proclama: venid, y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Este mensaje de juicio y esperanza no solo marcó su tiempo,
sino que sigue resonando como una llamada al arrepentimiento, la justicia y la fidelidad a Dios. En Isaías 3:16, se narra: asimismo dice Yahvé, por cuanto las hijas de Sión se ensoberbecen, andan con cuello erguido y ojos desvergonzados, mientras caminan van danzando y haciendo son con los pies. Este pasaje refleja la soberbia y vanidad de las mujeres de Jerusalén, simbolizando la decadencia moral de la sociedad. Sin embargo, en medio de estas advertencias de juicio, Isaías también vislumbra la promesa de redención. En aquel día, el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra. Isaías también advierte sobre el juicio que se avecinaba a través de naciones extranjeras levantadas por Dios como instrumentos de castigo. En Isaías 5, 26-27, se profetiza: alzará pendón a naciones lejanas y silbará al que está en el extremo de la tierra, y aquí que vendrá pronto y velozmente. No habrá entre ellos cansado ni quien tropiece. Estas naciones, firmes y decididas, traerían destrucción sobre Israel como consecuencia de su rebeldía. En contraste con estas advertencias, Isaías también describe su propio llamado profético. En Isaías 6, 7, un carbón encendido tocó sus labios, y fue quitada su culpa y limpiado su pecado, simbolizando la purificación y el perdón divino. Ante la pregunta de Dios, ¿a quién enviaré?, Isaías responde valientemente: Him aquí, envíame a mí. Isaías 6, 8. Este momento destaca su disposición para servir a Dios en medio de una crisis política y espiritual. Isaías no solo advierte sobre el juicio, sino que también ofrece una visión esperanzadora del futuro. En Isaías 9, 6, proclama: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado estará sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Este versículo celebra el nacimiento del Salvador prometido, quien gobernará con justicia y equidad, trayendo paz al pueblo de Dios. Además, Isaías profetiza sobre la caída de grandes naciones. En Isaías 13, 1, declara una profecía sobre Babilonia, describiendo el día de Yahvé como un tiempo de destrucción y caos. He aquí, el día de Yahvé viene, terrible y de indignación, y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Isaías 13, 9. Este juicio se extendería a otras naciones orgullosas, como Moab, cuya soberbia los llevaría a su ruina. Isaías 16, 6. Damasco, la capital de Siria, y Efraín, el reino del norte de Israel, también enfrentarían juicio por su olvido de Dios y su confianza en alianzas humanas. Isaías describe estas naciones como ciudades poderosas que serían reducidas a ruinas. En Isaías 18, 1-2, incluso Etiopía, conocida por su grandeza, no escaparía del juicio de Dios, a pesar de su poder y majestuosidad. Estas advertencias son un recordatorio de que ni la riqueza ni la grandeza humana pueden salvar a las naciones del juicio divino. En última instancia, Isaías llama a todas las personas a volver a Dios, quien es la fuente de redención y esperanza. A través de Isaías, Dios comparaba a Israel con animales que al menos reconocen a sus amos, mientras que Israel había olvidado a su Creador. Isaías proclamaba con dolor: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. Dejaron a Yahvé, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. En Isaías 1, 2-3 se lee: oíd, cielos, y escucha tú, tierra, porque habla Yahvé, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. La condición de Jerusalén era alarmante. Desde la cabeza hasta los pies, no había nada sano en su pueblo, solo heridas, hinchazones y llagas que no habían sido curadas ni vendadas. En Isaías 1, 5-6 se describe esta imagen: toda cabeza está enferma, y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón y llaga podrida. A pesar de esta devastación, Isaías reconocía la misericordia de Dios al dejar un remanente fiel. Dios llamaba a su pueblo a lavarse, limpiarse, apartarse de sus malas obras y aprender a hacer el bien. Les pedía que buscaran justicia, ayudaran al huérfano y defendieran a la viuda. En Isaías 1, 16-17 se lee: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Con un tono de esperanza, Isaías transmitía la promesa de perdón de Dios: venid luego, dice Yahvé, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana,
como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:18. Sin embargo, esta promesa estaba condicionada al arrepentimiento y retorno a Dios. Él advertía que si el pueblo se volvía a él, disfrutarían de las bendiciones de la tierra, pero si permanecían rebeldes, serían consumidos por la espada. Isaías también tuvo una visión de los últimos días, donde el monte del templo sería exaltado y todas las naciones acudirían a él para aprender los caminos de Dios. En Isaías 2:3 se proclama: Venid, y subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Este mensaje de juicio y esperanza no solo marcó su tiempo, sino que sigue resonando como una llamada al arrepentimiento, la justicia y la fidelidad a Dios.